hoy voy a hablar un tema, ustedes que toman nota de los temas, el tema se llama visión o efecto. Visión o efecto, ¿sí? Amén. Para que los que toman nota del nombre de los temas, amén. Y es que este tema está en relación a lo que está sucediendo en el mundo. Siempre ha sucedido. Nosotros vemos en la Biblia y vemos, siempre ha sucedido esto, pero ahora, con todas estas nuevas generaciones, ya la generación Z, la generación milenial, pues ahí están, son una realidad. Y hemos visto que hay un hambre en las personas de conocer el futuro. Sí, hay mucha necesidad de la gente de conocer el futuro. Por diferentes razones quieren conocer el futuro. Y esto es natural, ¿sabe? Es natural porque al hombre le interesa conocer las repercusiones de sus actos. Esto es, en principio, el hombre le interesa conocer las repercusiones de sus actos. ¿Qué va a pasar con esto que yo hice? ¿Qué va a suceder con esto que no hice y que dejé de hacer? El hombre quiere saber también, el ser humano quiere saber acerca del destino de su alma. Existe la vida después de la muerte. Algunos dicen la vida después de la vida. Pues realmente la vida después de la muerte existe, la vida después de la muerte. Uh, la gente quiere saber cuál es la suerte de su vida. ¿Cómo le va a ir aquí en la tierra? ¿Cómo le va a ir el próximo año? Si el año 2020 nadie se imaginó lo que iba a suceder con la famosa pandemia, el coronavirus específicamente, pero mire, sucedió y hubo cambios fundamentales dentro de la sociedad. La gente quiere eso, la gente quiere saber cómo me va a ir el próximo año, cómo me va a ir al terminar el año, cómo estaré. Y así hay una serie de cosas y algunos, pues, como se acostumbra en algunas épocas del año en muchos países del mundo y a veces personas que están constantemente en esto, están buscando ponerse en contacto con sus seres queridos que han fallecido. Dentro de todo este contexto, mucha gente recurre a la astrología, a la quiromancia, a echar suertes a través de las cartas y a toda clase, y recurren a toda clase de personas que les pueda adivinar y alentarlos en cuanto a su futuro. Y pues obviamente no están esperando que les lean las cartas o que vean en el horóscopo cómo les va a ir, porque piensan, ninguno está pensando que le va a ir mal. Cuando van a consultar a todos estos medios, tanto radio, televisión, periódicos, las redes sociales, están llenas de adivinadores y astrólogos y toda esta gente que busca adivinarle a través de recursos totalmente espiritualmente ilícitos la suerte de las personas. Y mucha gente está metida en eso. Ahora, ¿por qué? No solo por satisfacerle a la persona la necesidad de conocer algo, sino porque este es un mercado cautivo sumamente millonario. Las estadísticas nos enseñan que anualmente la gente está pagando 2.100 millones de dólares anualmente para consultar a este tipo de personas. ¿Por qué? Quieren conocer qué es lo que va a pasar. Quieren saber qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con sus hijos. Amén. Y todas estas cosas nosotros las vemos así. Se ha vuelto un poco más común esto a través de todo lo que se conoce como la generación milenial. Fíjese que los sociólogos y los investigadores de estadísticas han llegado a determinar que toda de la generación milenial, ya usted la conoce, los años 80, 90 para acá, esto es lo que se conoce como la generación milenial, el 70% de ellos confían en lo que su horóscopo dice. El 90% de los millennials adultos consultan el horóscopo y consultan a estas redes sociales sobre su suerte, sobre su destino y sobre muchas cosas más. Pero de ellos, el 70% cree en lo que su horóscopo dice y caminan de acuerdo, y algunas de sus actitudes están de acuerdo a lo que su horóscopo dice. De hecho, usted lo puede ver ahí en Twitter. Existe la página más exitosa sobre este mercado que se llama Horóscopo Negro. Esto pues ya usted, solo el nombre ya le está diciendo de qué se trata esto, ¿verdad? Ahora,
en verdad que en ciertas circunstancias, fíjese bien, se puede predecir el futuro. Usted preguntará, ¿se puede predecir el futuro, pastor? Sí, bajo ciertas circunstancias, sí. Pero no debido a nuestra especial visión o porque nosotros penetramos en el tiempo y podemos determinar el tiempo, sino por algo muy sencillo que se llama la ley de la causa y el efecto. O lo que la Biblia lo define. Tal vez usted dirá, bueno, pero eso no es bíblico. Esa frase no es bíblica, pero el principio es bíblico totalmente. Déjenme demostrárselo en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Es la misma ley de la causa y el efecto. ¿Sí? Por eso es que se puede predecir el futuro. Si una persona, usted ve que una persona está mintiendo, usted puede predecir el futuro de esa persona. Usted sabe lo que le va a pasar a esa persona por mentir. Si una persona roba en su trabajo, usted ya sabe lo que le va a pasar. Lo van a descubrir y lo van a despedir. Usted no tiene que ser un visionario, un futurólogo. Usted sabe lo que le va a pasar a esa persona. ¿Por qué? Porque es lo que está sembrando. Entonces nosotros podemos predecir. En alguna forma, ¿se puede predecir el futuro? Sí se puede predecir. Amén. Pero hoy deseo compartir con ustedes acerca de un hombre de visión, pero no del que pretende averiguar sobre el futuro por tus facultades naturales o facultades extrasensoriales o porque ve dentro de un mundo que va más allá de lo que el ser humano mira. ¿Ok? Ahora, para esto quiero hablarle de este hombre y quiero que venga conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y versículos 8 al 17. Amén. Segundo libro de Reyes. Y vamos a hablar acerca de la visión o el efecto. Amén. Fíjese bien, la visión o el efecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? El creyente puede recibir la visión de Dios bajo ciertas circunstancias o para ciertas circunstancias, o el hombre y la mujer de Dios pueden recibir los efectos de sus hechos a raíz de lo que han hecho, sea bueno o sea malo. Amén. Y muchos los vamos a recibir en la tierra, porque aquí podemos trascender en este momento lo terrenal, de irnos a lo espiritual y decir, sí, en los cielos va a recibir galardones, recompensas. Amén. Los vamos a recibir todos los que hemos caminado en obediencia y le hayamos servido al Señor. Oye, no es solo por ser salvo que va a recibir herencia, no es usted es salvo y entonces va a recibir todos los galardones. No, es para los que sirven al Señor. La lectura, Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículos 8. Vamos a hablar de un personaje, un hombre de Dios llamado Eliseo, pero voy a referirme nada más a este pasaje. Dice, el rey de Siria estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus servidores diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Estoy leyendo la versión Reina Valera 2015. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel, el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel, fíjese bien, el rey de Siria los tenía sitiados, hizo guerra contra ellos, y dice, pero el hombre de Dios, Eliseo, el profeta, mandó a decir al rey de Israel, guárdate de pasar por tal lugar porque los sirios van a descender allí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Cuando la Biblia dice no una ni dos veces, porque sucedió varias veces. Imagina usted que está tratando usted de llegar oportunamente a un lugar y cada vez que usted llega, la puerta, acaban de cerrar. Imagínense la frustración que había en el rey de Siria al respecto. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus servidores les preguntó, ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces respondió uno de sus servidores, ninguno, oh mi señor, el rey, sino que el profeta Eliseo que está en Israel le declara al rey le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Entonces
él dijo, vayan, miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo, he aquí está en Dotán. Y el rey envió allá gente de caballo, carros y un gran ejército. Ponle atención a eso, era un hombre nada más. Pero mire, él mandó, dice que mandó gente a caballo, por aquello que corra, lo alcanzamos. Dice que mandó carros, o sea, es para traerlo ahí, amarrar, o lo matan, o vivo o muerto. Esa era la consigna del rey. Y un gran ejército, o sea, muchísima gente, dice, para capturar a un hombre. Los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Amén. Es cuando un hombre o una mujer de Dios va a ser emboscado o va a ser preparada una trampa contra esta persona, generalmente Satanás y sus huestes espirituales de maldad van a trabajar en la noche, en la oscuridad, en lo secreto, en lo oculto, para tenderle una emboscada al hombre o a la mujer de Dios. Amén, pero continuemos leyendo. Y dice la palabra del Señor, cuando el que servía al hombre de Dios, verso 15, cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, o sea, el criado de Eliseo, el profeta, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le respondió, márquelo en su Biblia, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El siervo. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Por eso es que Eliseo estaba viendo eso. Él era un hombre de visión. Eliseo no oraba constantemente para que Dios le diera visión, porque Eliseo era un hombre de oración. Dios le daba visión constantemente, en el momento necesario. Eliseo, usted ve que Eliseo fue un hombre de visión. Él fue, podemos llamar a Eliseo un hombre que tuvo una vida de visión. Y lo vamos a ver en algunos pasajes. Fíjese que la Biblia nos muestra a más de una persona que en fortaleza de fe, mire lo que dice Hebreos 11:27, aquí se habla de Moisés, y dice que en determinado momento la Biblia califica a Moisés y no solo lo califica, sino que lo ubica dentro de una de las personas que él se sostenía como viendo al invisible. Lo que dice el pasaje, dice, por la fe abandonó Egipto, Moisés, habiendo sido creado en Egipto, sin temer la ira del rey o de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Esta es la enseñanza que en cada creyente debe haber. No es lo que las noticias dicen. Oigamos noticias, veamos noticias en la medida correcta. No se pase el día viendo noticias porque su mente se va a llenar de cosas negativas. Usted dirá, pero son reales. No todas, no todas. Por eso es que ahora existen los famosos fake news, ¿verdad? Las noticias falsas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahora hay más noticias falsas de lo que usted se puede imaginar. Ahora, el creyente a quien debe oír es a Dios. Ahora, la forma de oír a Dios no es nada más porque un chispazo, es porque es una persona que conoce a Dios, es una persona que conoce la palabra de Dios. Fíjense que es interesante que entre los hombres de visión espiritual, Eliseo es uno de ellos. Es interesante conocer que el nombre de Eliseo significa Dios salva o Dios ve. Ese es lo que el significado del nombre de Eliseo. Dios, mira el nombre que tenía Eliseo, Dios ve. ¿Qué le parece ese nombre para uno de sus hijos, verdad? No lo ponemos, ¿verdad? Porque entonces decimos, si se llama Eliseo, le van a decir Cheo y no va a ser muy bueno, ¿verdad? Pero mire lo que significa el nombre de Eliseo, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Eliseo? Este hombre aparece en el ocaso del ministerio de Elías, del profeta Elías, conocido como el profeta de fuego por todo lo que sucedió. Y Eliseo viene a tomar el lugar de Elías en el ministerio profético de la nación de Israel. Amén. La Biblia nos lo muestra como un mentor en la escuela de profetas.
Si usted lee el pasaje un poco antes, se va a dar cuenta que él era un mentor, un maestro. Mire que era profeta, pero era un maestro de la palabra del Señor. Así eran los profetas del Antiguo Testamento, eran maestros también de la inspiración y la revelación que Dios le daba al pueblo de Israel. El carácter de Eliseo era un carácter más pacífico y más suave que el del profeta Elías, pero no por eso dejó de ser un profeta firme y enérgico en lo que él estaba haciendo y el mensaje que él llevaba al pueblo de Israel. Especialmente usted va a ver que el profeta Eliseo, se lo estoy dando más o menos un perfil del profeta Eliseo. Si usted ve la vida de este profeta, él se distingue por ser un profeta de visión. De hecho, así empezó su ministerio. Cuando él se acerca a Elías, ya Elías estaba por ser llevado a la presencia del Señor. Dice que Eliseo le dijo que a él quería pues la doble porción del espíritu de lo que Elías tenía. Mire el atrevimiento de este joven profeta en ese momento. Él quería la doble porción de lo que Elías tenía. Y Elías era un hombre, un profeta que es tremendo, era poderoso, aunque por ahí se le achacan algunas cosas. Y Elías le dijo que si lo miraba cuando él fuera llevado, ¿verdad? Y había una señal en esto y era el manto de Elías, porque era lo que estaba pidiendo, el manto de la visión, el manto de la revelación y el manto de la inspiración del Espíritu Santo. Eso estaba pidiendo Eliseo. Y mire que la primera visión que Eliseo tiene dice que vino un carro de fuego, ¿sí?, y arrebató a Elías. ¿Verdad que sí? Y Eliseo lo vio. Y no solo vio eso, sino que cuando lo arrebató, dice que en el aire, en el arrebatamiento de Elías, su manto cayó. Y con ese manto fue la primera visión. Y con ese manto él toma y parte las aguas del río. Amén. Mire cómo empieza el ministerio de este profeta. Por eso es que a Eliseo se le conoce como un hombre de visión, un profeta de visión, un hombre de una fe sólida que tenía su confianza, porque el profeta debe tener su confianza puesta en Dios. El creyente debe tener su confianza puesta únicamente en Dios. Es en Él que tenemos que tener nuestra confianza. Noticias estamos escuchando, cada vez hay nuevas noticias. Cada día usted se levanta y escucha nuevas noticias, lee nuevas noticias, pero aunque muchas de ellas son realidad, nuestra confianza debe de estar únicamente en el Señor. Amén. En la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Mire que una de las declaraciones que este profeta dice es: no tengas miedo, que se lo está diciendo a usted también hoy. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire qué consuelo, qué aliento, qué fortaleza nos da la palabra del Señor. Ahora, Eliseo tuvo diferentes visiones, vio diferentes cosas. Y si analizamos la visión de Eliseo, observamos que no son los medios humanos, no son las artes aprendidas de libros de ciencias ocultas, ni de facultades extrasensoriales de las que Eliseo dependía. Eliseo dependía de la certeza de que Dios es real. Amén. Fíjese bien, cómo es que él era un receptor en la voluntad de Dios. ¿Cómo es que Eliseo era un receptor de las visiones que Dios le daba? Porque Eliseo tenía la certeza de que Dios es real. Amén. Y sobre todo, que el poder de Dios está de parte de los suyos. Hay muchos cristianos que tristemente caminan cabizbajos, derrotados en la vida, porque no conocen a Dios. Y porque no saben que el poder de Dios está a favor de ellos y entonces no enfrentan las situaciones de la vida con esa fe y esa certeza que este profeta lo enfrentaba, y entonces Dios no manifestaba su poder. Dios no va a manifestar el poder sobre un creyente que no cree. Parece una contradicción. Pero un creyente que no cree, un cristiano que no cree, un cristiano que tiene una vida pues
diferente, una vida religiosa en algún momento es lo que podríamos decir. Ahora, la visión de Eliseo, a mí me gusta llamarle la visión de fe. ¿Sí? La visión de Eliseo era una visión de fe. No la que se percibe con los ojos naturales, amado hermano, hermana, ni la que se puede mostrar a través de cosas físicas. ¿Sí? No es apareciendo cosas, no es haciendo que se oigan voces de ultratumba. Esto no es lo que Eliseo hacía. La visión de él era una visión de fe en el Señor. Eliseo tenía una convicción en su alma porque él sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Y Dios quiere que usted y yo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, si usted todavía no ha entregado su corazón al Señor, hoy es un buen día para que usted rinda su corazón a Jesucristo, abra su corazón al Señor, confiese que Jesucristo es el único Señor, el único Salvador, y su vida cambiará. Y no va a cambiar, usted se va a hacer rico, no, va a cambiar. Usted va a tener algo por lo que usted estaría dispuesto a pagar miles y miles de quetzales o de dólares. Paz en su corazón y en su mente. Amén. Eliseo era un hombre de fe, era un hombre que confiaba en Dios y que sabía que Dios es fiel. Es que usted y yo tenemos que saber que si conocemos a Dios, uno de los atributos que nosotros, del cual nosotros más debemos de depender, porque el amor sabemos que Dios nos ama con amor eterno. De tal manera amó Dios al mundo. Pero un atributo del cual usted y yo debemos de depender cada día que nos levantamos a trabajar, a laborar, a hacer lo que hagamos, es su fidelidad. Dios es fiel. Y como Él es fiel, Él cumple lo que su palabra dice. Amén. Ahora, ¿sobre quién la cumple? Sobre aquel hombre y aquella mujer que tienen la certeza que Dios vive, que Dios es real. No en el incrédulo, no en el que desconfía, no en el escéptico, menos en el ateo. Por supuesto que Dios quiere salvarles también a ellos, pero usted quiere, porque a veces decimos, Señor, yo quisiera, dame visión. Tú dijiste, y a la vez los jóvenes dicen, Señor, es que tu palabra dice que allá en Joel 2:28, que tú nos vas a dar, que los jóvenes verán sueños, ¿verdad? Pero no buscan la palabra del Señor. No confían en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Mire, esto es algo tremendo y poderoso para nosotros, porque cuando nosotros sabemos que Él es fiel, no va a fallar nunca. Es imposible para Él fallar. Es que quiero llegar hasta ese extremo. Es imposible para Dios fallar. Y si es imposible para Dios fallar, y usted tiene más de 8,000 promesas en la palabra del Señor, y usted cree, necesita que Dios le cumpla una promesa, no porque, no, Dios me tiene que cumplir, no estoy diciendo esto, sino porque usted tiene certeza que Dios es real, que Dios vive y permanece para siempre. Y cuando usted cree esto, y usted sabe que la palabra del Señor habla hacia su corazón sobre una bendición y usted espera en Él, ¿sí? Usted no espera en la palabra de Dios, usted espera en Él, porque Él es fiel a su palabra. Amén. Entonces Dios va a cumplir su palabra. Este era el carácter de Eliseo. Ese es un hombre de visión, de una mujer de visión. Estoy usando a Eliseo como parte de la ilustración de esta predicación por las características de un hombre de visión, no un visionario. No confunda, por favor, a Eliseo con un visionario. Era un hombre de visión. Recibía las visiones de Dios en el momento que Dios sabía que el tiempo era cumplido para Israel y mandaba a través de su profeta, o un profeta como Eliseo, porque habían otros profetas, habían muchos profetas más. Amén. En el pasaje bíblico que hemos leído, en este pasaje de 2 de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 17, este pasaje nos muestra dos visiones que le fueron dadas a Eliseo. Recuerda la primera, él sabía que era lo que el rey de Asiria iba a hacer contra Israel, y él le avisaba al rey, le advertía al rey. Y la segunda visión que encontramos aquí es la relacionada con ese ejército de ángeles, carros de fuego,
alrededor de ellos, guardándolos, protegiéndolos y defendiéndolos de ese ejército enemigo, que era gente guerrera, malvada, perversa, era gente dispuesta a matar. Mire que no, cuando el criado de Eliseo, llamado Giesi, que era el criado de Eliseo, él vio ese ejército, él sabía que los iban a matar, porque era gente así, soldados acostumbrados a matar. Pero Eliseo recibe él ve con mucha naturalidad eso, le ora a Dios para que le abra los ojos a su criado. Amén. Se da cuenta. Y dice que el criado, que Dios le abrió los ojos al criado. Entonces el criado ve aquellos, imagínense ese espectáculo de ver aquellos carros angelicales detrás de todo el ejército asirio. Amén. O sea, ¿qué seguridad tiene usted? Cuando dice la palabra del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende a los que le temen. El ángel de Jehová no acampa alrededor de cualquiera o de cualquier cristiano solo porque va a la iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No solo acampa alrededor esa certeza. Mire, lo mismo que le sucedió a este criado, esa visión de la cual Eliseo veía con naturalidad por la comunión que él tenía en su vida, en su caminar como profeta. Cuando leemos en la Escritura nos damos cuenta que uno de los conflictos que Israel tenía era con este reino, el reino de Siria. Este rey quería, por supuesto, parte del botín de guerra era llevar preso al rey del país o de la nación que habían conquistado. Y el rey de Asiria lo que quería era hacer exactamente eso, capturar al rey de Israel, encadenarlo y llevarlo hacia su país, encadenado para luego matarlo. Esa era la costumbre de estos países. Sin embargo, usted ya leyó que los esfuerzos del rey de Siria fueron vanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eliseo en visión miraba dónde estaba colocado el campamento de los sirios. Y dice la palabra que él escuchaba. Usted leyó ahí que Dios estaba a gran distancia. Fíjate que no es que Eliseo vivía a la vecindad del rey de Siria, ¿verdad? Como estas casas que hacen ahora, que pues uno habla aquí y la esposa le pide al esposo que le alcance la sal y en el otro apartamento el esposo le da la sal a la esposa, porque ahora se oye casi todo. No, estaban a una gran distancia, estaban lejos. Y dice que Dios permitía que Eliseo oyera lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta. Dios, mire qué maravilloso. Dígame si Dios no puede hacer eso con usted. Señor, dame dirección, Señor, qué hacer. Sí, dame dirección. Y como orábamos y en el grupo de intercesores oraban y dice que no vayan a preguntarle a la persona incorrecta. Y es lo que sí tiene usted que hacer. Pregúntele a un hombre de Dios, pregúntele a una mujer de Dios. Busque mujeres maduras o busque hombres maduros en la fe para preguntarle. No vaya a preguntarle a cualquiera. Porque es gente que está escuchando a Dios. Es gente que está habituada a estar en la presencia de Dios. Y sus oídos están afinados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Mire que Eliseo era alguien así. Así es que el rey de Siria tenía graves problemas con este hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Mire que Eliseo era un profeta, no tenía armas, ¿sí? Ni machete tenía. Sin embargo, él, en las visiones que Dios le daba, destruía las estrategias del ejército sirio. Y usted, amado hermano o hermana, Dios quiere darle instrucción, dirección, inspiración y revelación para que usted gane sus batallas. Las batallas que sostenemos en la tierra. ¿Por qué cree que el Señor dijo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús? Por eso, porque oímos a Dios, porque recibimos visión de Dios sobre algo. Si va a ser para los empresarios, si va a hacer usted un negocio, ore al Señor antes. Mire que José en Egipto, él era un funcionario, el segundo de Faraón.
Y mire cómo dirigió la nación más poderosa de la tierra. ¿Y cuál era el secreto de José? Él todos los días hablaba con Dios. Mire Daniel, el profeta Daniel, usted lo lee y casi siempre cuando hablamos de Daniel, la mayoría del cristianismo nuevo se refiere nada más y ubica a Daniel por los problemas que hubieron parecidos. Daniel lo que habla acerca del anticristo y todas estas cosas. Algunos lo ubican más en el foso de los leones, otros lo ubican y algunos dicen, es que cuando Daniel estaba ahí en el horno de fuego, y Daniel no fue metido al horno de fuego, pero muchos cristianos lo dicen, ¿eh? Daniel él no estaba ahí, sus 3 amigos sí, pero él no. ¿Dónde andaba? No sé, pero no estaba ahí. Fíjense bien, cuando Dios le da visión, quiero que a propósito vengan conmigo al libro de Daniel capítulo 2 y verso 47. Fíjate que cuando Dios, no es que solo Eliseo tenía visión, Daniel vivió años después, varios años, cientos de años después de Eliseo. Sin embargo, usted ahí en el libro de Daniel capítulo 2, verso 47, usted encuentra que dice, el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios, amado hermano, hermana, su Dios no es cualquier Dios. No es un Dios que está ahí, una cosa clavada en un palo, o no es alguien que va cargando una cruz, o no es alguien que le dice que es Dios. Buda no fue Dios. Mahoma no fue Dios. Nadie es Dios. Solo el Señor de los ejércitos, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, es el único Dios. Y mire, dice ahí que Daniel, mire lo que le dice el rey. En verdad que vuestro Dios es Dios de dioses. Pueden haber millones de dioses en el corazón del hombre alrededor de la tierra y en medio de todos estos miles y miles de millones de seres humanos. Pueden haber millones de dioses también y tener millones de dioses. Óigame, no estoy diciendo que hayan en la tierra, pero ahí están. Dice, Señor de reyes y revelador de misterios. Ya que tú, no otros, Daniel, Dios es juez, Dios es justo, Dios es mi justicia. Daniel, ya que tú has podido revelar este misterio. Amén. Mire, a los creyentes, los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes que oramos diariamente, que estamos buscando el rostro del Señor constantemente, en medio de todas nuestras actividades, no estoy diciendo que usted se pase todos los días orando y no vaya a trabajar, ni a estudiar, ni a servir en su casa, pero en medio de esto, cuando usted se toma ese tiempo diario, Dios le va a hablar. No lo dude, Dios le va a hablar en su palabra, a través de un mensaje, a través de una predica, a través de una persona, pero Dios le va a hablar. Amén. Y mire que Amós, capítulo 3, el profeta menor, uno de los llamados profetas menores, Amós, en el capítulo 3 y verso 7, dice, ciertamente el Señor, Dios, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. ¿Podría Dios cambiar muchas cosas en la tierra? Lo va a hacer un día, por supuesto. Él va a cambiar la tierra completa y va a cambiar todas las condiciones de la tierra. Ese día va a llegar. En el milenio, Dios va a cambiar todas las condiciones de la tierra. Pero ahora espera que la iglesia, los creyentes, ese brazo poderoso que Dios tiene para milagros, prodigios, porque es lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Vayan y sanen a los enfermos, vayan y echen fuera demonios, vayan y prediquen el evangelio. Y entonces somos nosotros. Pero mire, dice que Él no va a hacer nada sin revelarnos a nosotros. ¿Qué quiere Él para su familia? Amado hermano, hermana, ahí donde usted está, con la fe que usted tiene en su corazón, si es poquita, pues increméntela. Usted le puede decir, Dios, auméntame la fe. No, auméntela usted. Conozca a Dios, quién es Dios. Conozca quién es usted en el Señor y sobre todo, conozca el propósito que Dios tiene para usted. Y finalmente, obedézcale a Dios. Dios no lo va a mandar a hacer a usted algo si usted le ha desobedecido a Él antes. Usted dirá, pero es que Dios es misericordioso y Él en algún momento me va a dar una segunda oportunidad. Amén. Pero recuérdense que también el Señor dice en su palabra, al que tiene mucho, mucho se le dará y al que tiene poco, aún lo que tiene se le será quitado. No olvide también esos principios de la palabra del Señor. Así es que Dios
no hace nada si no lo revela también a sus siervos. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí hay una estrategia que usted debe tomar en cuenta y este pasaje en 2 de Reyes con Eliseo nos lo enseña. El rey sirio, una nación poderosa en ese tiempo, quería tener a Eliseo o preso o lo quería tener de su parte, de su lado. ¿Sí? Si hay un jugador de fútbol que destaca y es el número 1 del mundo, todos los equipos que tienen dinero lo quieren. ¿Sí? Bueno, si hay un corredor que es velocista, pues las mejores marcas lo quieren tener como para ser sus patrocinadores. ¿Sí? Mire cómo pasa en el mundo. Pues el rey de Siria sabía que este hombre le estaba arruinando el negocio de la guerra. Porque en la guerra se obtenía mucho botín. Oro, plata, joyas, mujeres, todo lo que era esto, niños que en algún momento se iban a volver esclavos en la nación. Y entonces él quería a Eliseo. Lo ve y dice, tráiganmelo. Él posiblemente quería negociar con Eliseo y dice, mira, pasate a nuestro reino y te pago bien. Conmigo te va a ir bien. Vas a ser el más conocido en el mundo. Vas a tener sponsor, patrocinadores. ¿Sí? O si no logro eso, entonces el rey de Siria quería hacer algo que Satanás hace con muchos cristianos: neutralizarlo. O se pone de mi lado o lo neutralizo. Hay muchas formas de neutralizar al cristiano. Satanás es experto en hacer eso. O se vienen para mi lado en el mundo y el creyente sale. Por eso es que la apostasía se está dando tanto en la iglesia cristiana actualmente. Número 1, porque es profético. Número 2, porque la gente que no fue predestinada está saliendo de las iglesias para regresarse al mundo. Satanás está logrando que se pongan de su lado. Sí, pero hay cristianos, creyentes de fe, que aman a Dios, que le sirven a Dios de alguna forma, pero que el Señor los ha llamado para hacer algo más en su reino o el propósito final. Y entonces Satanás viene y los neutraliza. Los neutraliza recortándoles los recursos financieros. Los neutraliza enfermándolos cada semana. Cada semana se enferman. Satanás los está neutralizando. Es lo que el rey de Siria quería hacer con Eliseo. Si vuelve, mire que usted lee el libro de los Hechos y usted recordará que cuando a Pedro y a Juan los agarraron presos, ¿se recuerda qué fue lo que le dijeron después de que les pegaron? Porque dice que les dieron con vara, ¿verdad, hermano? ¿Y qué les dijeron? No hablen de ese Jesús del que ustedes están hablando. ¿Okay? Si no, los volvemos a meter presos. Ahora, ellos ¿qué dijeron? Es un regocijo sufrir por Cristo. Es una alegría sufrir por Cristo. Es un gozo que nosotros vamos a dejar de predicar a Cristo. Olvídense. Con más fuerza, con más ahínco, con más dedicación, con más entrega voy a predicar de Cristo. Amén. Pero Satanás neutraliza a cristianos porque cuando vienen adversidades dejan de servirle al Señor. Es más, algunos ni siquiera van a servirle al Señor. Es más, peor aún, algunos dejan de creer en ese Dios real, en ese Dios vivo, en el Dios todopoderoso. Dejan de creer. ¿Qué hizo Satanás? Los está neutralizando. Adversidades. Es que no pensé que como cristiano me fuera a pasar esto. La Biblia dice, ¿verdad?, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Verdad? Ahora, si usted quiere promesas, pues esa es una. Es que pensamos las promesas del Señor mías son, pero cuando dice es necesario que por muchas tribulaciones o por mucho sufrimiento entremos al reino de los cielos, eso también es una promesa hoy. Y a veces, y entonces el diablo aprovecha para agarrar a los débiles y los neutraliza. Amén. Ahora, leímos en la historia acerca de que el rey manda ejército. Dice que manda mucha gente, manda muchos soldados a capturar a Eliseo.
Y cuando Giesi sale en la mañana, seguramente salió a traer agua para preparar el cafecito y preparar ahí los frijoles, etcétera. Y sale Eliseo, ese Giesi a traer agua y él ve el monte y ve a todo ese ejército que los tiene rodeados. Entonces se asusta, por supuesto. ¿Quién no se va a asustar, verdad? Ahora Eliseo le transmite con mucha, mire que con tranquilidad, Eliseo no le dijo, no, cálmate, no, Eliseo le dijo, cálmate, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Eliseo siguió haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Imagínense que entre su hijo y gritando, papá, papá, y usted está en su computadora y dicen que va a haber un terremoto, dicen que va a llover. Calma, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, ¿verdad? Yo en él estaré confiado. Y sigue escribiendo. ¿Ve? Porque su confianza está en un Dios real, en un Dios vivo, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, no en las circunstancias. Mire que cuando la palabra del Señor habla en Jeremías 17, 5 creo que es el pasaje, pero 17 sí es, acerca de los hombres, de cuando el hombre no confía en Dios, sino que confía en el hombre, ¿verdad? Dice, maldito el hombre que confía en brazo de hombre o en brazo de carne, ¿sí? Maldito el hombre que confía. No está hablando solo de que usted pues va y siempre le pregunta al hombre. No, está hablando también cuando no confía en Dios. Es que es el momento en el que usted se desconecta y deja de confiar en Dios. Uno de los problemas que suceden en el pueblo cristiano y en algunos cristianos es que están desconectados de Dios. Van a la iglesia, leen la Biblia, van y hacen esto, participan en actividades, pero están desconectados de Dios. Y cuando uno está desconectado de Dios, difícilmente lo va a escuchar. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, Romanos capítulo 8, ya usted lo conoce, verso 31. Pablo dice, si Dios... ¿sí? Pablo no está dudando. Pablo les está afirmando, ¿verdad? Si yo no tuviera un padre que tiene los recursos, que tiene el poder de sanar, que tiene la sabiduría para sacarme de este problema, yo temería a todo lo demás. Estoy parafraseándole lo que Pablo dice. Pablo dice en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se puede oponer a Dios? Mire que este mismo ejército sirio sufrió no solo derrotas, este pueblo fue tremendamente azotado también, fue usado por Dios para limar a Israel, también informar a Israel en el carácter de dependencia de Dios. Pero fíjate que en una noche dice que un ángel, en una noche, un ángel mató a 185,000 soldados del campamento sirio. Ya iba a ver qué pasa más adelante, porque ahorita estamos viendo las dos primeras visiones de Eliseo. Ahí vamos a ver la tercera, a ver lo que pasó. En esta tercera visión quiero que venga conmigo siempre a ese pasaje del libro que leemos. Y quiero que venga conmigo, por favor, el capítulo 7 y versículo 3. Quiero hablarle de lo que sucedió. Y Eliseo estaba ahí, oye, no es que Eliseo ya estaba muerto, no, mire lo que pasa. Esta es la tercera visión que se encuentra en ese capítulo 7. Dice, y había 4 hombres leprosos, la ciudad estaba sitiada nuevamente, oye. Nuevamente el ejército sirio tenía sitiada la ciudad. 6 meses, no sitio de una semana, 6 meses. Mire lo que está sucediendo con esto de esta invasión a Ucrania. A muchos países, en algunos países, por no decir muchos, en algunos países ya están vaciadas las despensas de los supermercados. Ya la gasolina, ya no se está vendiendo el combustible y pues eso es parte de lo que Dios ha advertido en su palabra. Pues oiga esto, 6 meses de estar sitiados en la ciudad. Todo el pueblo estaba adentro. O sea, había necesidad de comida, había necesidad de higiene, había necesidad de limpieza, había necesidad de negociar, había necesidad de vender los productos y no podían hacerlo.
Por lo menos de la ciudad no podían salir. Y la ciudad sitiada, pero dice que, está hablando de la ciudad de Samaria. Usted sabe que de Israel, la capital y las 10 tribus de Israel, separadas de las dos de Judá, usted recordará que su ciudad central era Samaria, no Jerusalén. Pero era el pueblo de Dios. No está hablando de incrédulos, no está hablando de gente desconectada de Dios, es el pueblo de Dios. Y dice que la ciudad de Samaria estaba sitiada y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron unos a otros, por ser leprosos no podían entrar a la ciudad. O sea, y ellos llegan a un entendimiento: si nos quedamos aquí, vamos a morir. De tal manera que mejor vayamos al campamento de los asirios y pidámosle que por compasión nos den comida. De todas maneras vamos a morir, o aquí o allá. Amén. Y entonces, cuando usted ve esto, dice que hay una profecía. Fíjese que cuando Dios le da a Eliseo una visión, más adelante, usted va a leer que hubo un momento en el que cuando los sirios tenían sitiado Samaria, esta es la otra visión, Eliseo le habla al rey, ¿sí?, y le dice que va a ver que al siguiente día va a estar comprando la harina y el trigo muchísimo más barato de lo que en algún momento lo han comprado. Y este rey de Samaria tiene un criado o un comandante, es criado al final, que le dice: aunque Dios abriera las puertas del cielo, es imposible que eso pase. Porque el profeta le dijo: mañana a esta hora, ¿sí?, la flor de sea o la harina fina molida se va a comprar por más o menos $5, 12 kilogramos, más o menos $5 actuales, de los dólares modernos. Y entonces este hombre dice: es imposible, aunque Dios abriera las ventanas, eso no va a pasar. Es imposible que pase por la situación en la que estamos. Mire cómo estaba reduciendo él a Dios. Ese es el caso típico de un creyente, porque estaba dentro de la ciudad, dentro de esa ciudad que estaba bajo la cobertura de Dios. Ese es el modus vivendi operandi de un cristiano que cree en Dios cuando las cosas van bien, pero no cree en Dios cuando las cosas van mal. Y él dice, mire, y entonces Eliseo le hace una advertencia y le dice: tú lo verás, pero no vas a disfrutar de eso. Y es lo que pasa con el incrédulo. Cuando el incrédulo duda de Dios, va a ver los milagros de Dios sobre los genuinos creyentes, pero no va a disfrutar de esos milagros, porque dudó. ¿Qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento de la iglesia? Cuando el Señor lleve a su iglesia, va a llevar, dice la Biblia, a los escogidos. O sea que muchos creyentes tristemente se van a quedar porque fueron incrédulos en algún momento. Fueron incrédulos respecto a... Mire que este hombre, este general, comandante, él conocía a Dios. Sin embargo, había oído a Eliseo hablar muchas veces y había visto el acierto de Eliseo en todo esto. Y ahí dice más adelante, entonces, en este proceso, ¿sí?, aquí le estoy contando un poquito antes de los famosos leprosos, y en este proceso, cuando los 4 leprosos llegan al campamento sirio, dice que estaba totalmente vacío, los burros y los caballos y los camellos estaban atados, cada uno allí, y todo estaba intacto. Y entonces los leprosos vieron la gloria de Dios. Tal vez no lo reconocieron ellos como la gloria de Dios, pero vieron a Dios actuando aquí y comieron. Y luego dijeron: no es correcto que nosotros hagamos esto. Vayamos y hablemosle al rey y contémosle que aquí hay abundante comida, ropa, joyas y hasta animales. ¿Cuánto costaba un burro? ¿Cuánto costaba un caballo y un camello en ese tiempo? ¿Bien? Y aquí viene el cumplimiento. Primero, la visión de Eliseo. Mañana, a estas horas, ¿sí?,
una medida de flor de harina, sea flor de harina, se estaba vendiendo por tal coste, por tal precio, más o menos es $5. Sí, amén. Entonces, mire pues lo que pasa. Váyase al verso 17 de ese capítulo 7 conmigo. Le voy a contar para que usted vea que cuando Dios le muestra a una persona una visión, Dios va a cumplir esa visión. Y dice ahí, el rey puso a su cargo cuando ya vieron todo, y fueron y recogieron todo, y todo lo que los sirios habían dejado. Dice, el rey puso a cargo de la puerta de la ciudad aquel comandante en cuyo brazo se apoyaba, que fue este mismo que dijo que aunque Dios abriera las ventanas del cielo. Pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios, Eliseo, cuando el rey fue a él. Sucedió pues tal como el hombre de Dios había hablado al rey diciendo, mañana a estas horas en la puerta de Samaria se venderán 7 kilos de cebada por 11 gramos de plata y 1,5 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata. Aquel comandante había respondido al hombre de Dios y había dicho, he aquí, aun cuando el Señor hiciere ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y Eliseo le había dicho, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así le ocurrió, porque el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. Amén. Cuando Dios le da la instrucción al hombre de Dios, pastor, predicador, maestro de la palabra, cuando Dios le habla, usted sabe que es Dios quien está hablando. Hay en usted el Espíritu Santo que le da testimonio de que lo que le están diciendo es cierto. Y entonces la decisión suya es creer o no creer. Es probable que algunos de los que están reunidos hoy, algunos de los que van a ver y escuchar este mensaje, ahí subido a las redes sociales, ya a YouTube, es posible que en algún momento usted esté en una situación muy complicada en su vida. Y Dios le está hablando a su corazón hoy para enseñarle que la visión es de Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayores son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y la decisión es suya, hermano o hermana. La decisión es suya, amigo y amiga. Usted le cree a Dios o usted decide ser como este comandante que dijo, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. Es Dios, dicho en términos muy modernos, ni aunque Dios no puede hacer nada. Yo no creo que Dios vaya a hacer algo con esta situación tan complicada que tengo. Si usted piensa de esa manera, habla de esa manera y actúa de esa manera, no crea que va a recibir nada del Señor. Y posiblemente usted va a ver en la vida de otros y va a ver cómo Dios derrama su bendición en otros que estaban en una situación similar, tal vez inferior o similar o peor que la suya. Y usted ve la intervención de Dios, ve la intervención del Padre Celestial enviando la respuesta a las necesidades de esas personas, pero usted no puede disfrutar de eso porque usted dudó del poder, del amor, de la misericordia de Dios para usted también. Este hombre dudó. Habiendo visto las maravillas que Dios hacía a través del profeta Eliseo, él dudó. Y él no vio, no vio, no disfrutó. Él sabía, él vio todo eso. Él vio todo, esas cosas, miles y miles de cosas ahí, en valores también. Comida, suficiente comida. Pero no la pudo disfrutar. ¿Por qué? Porque dudó de Dios. No dudó del profeta, dudó de Dios. Porque él no dijo, es que este Eliseo es algo mentiroso. Ah, no, es que Eliseo algunas veces ha dicho cosas que no se cumplen. Ahora, Eliseo, todo lo que él dijo se cumplió. Así como se cumplió lo que dijo Elías. Así como se cumplió lo que dijo Isaías. Así como se cumplirá lo que el profeta Daniel ha escrito y Zacarías también. Se cumplirá cada una de las cosas que están pendientes. Ahora, ¿las cree usted? Cuando le decimos, prepárese, su corazón, entréguele su corazón al Señor, ríndale su corazón al Señor, busque al Señor en oración, lea la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor. ¿Usted lo cree o usted cree que por sus propios recursos usted puede salir adelante? Dice el apóstol Pablo que nada de lo que tenemos, o que todo lo que tenemos, lo hemos recibido de alguien. Amén. Usted no tiene las cosas porque usted sea muy, muy guapo.
¿Mm? Lo que tiene, Dios se lo ha dado. El trabajo que tiene, Dios se lo dio. Pero si usted ha dejado de servir a Dios por su trabajo, está cometiendo un grave error. Todavía es tiempo, porque hoy le estoy hablando en el nombre del Señor, es tiempo que readecue, reajuste sus prioridades nuevamente porque se le torcieron sus prioridades. No le estoy diciendo que deje de trabajar, le estoy diciendo el trabajo que tiene, lo tiene porque Dios se lo dio. Ese dinero que le llegó a sus manos, lo tiene porque Dios se lo dio. La salud que tiene, la tiene porque Dios se la dio. Mire que el rey de Babilonia, en ese tiempo el reino más poderoso sobre la tierra, él dijo, todo lo que tengo, miren todo lo que he hecho. Y dice que en ese momento vino un espíritu y se volvió loco. Mire Herodes. No, el que mató a Jesús, el nieto de él. Se salió a la ventana y le gustaba que la gente lo alabara, lo halagara, lo adulara. Y dice que una enfermedad entró en él y esa misma noche murió. O sea que la salud que usted tiene, Dios se la dio. La comida que tiene en su casa, Dios se la está dando. El trabajo que tiene, Dios te lo dio. Reconózcalo. Reconózcalo. No porque yo lo estoy obligando a que lo reconozca. Doble sus rodillas. Porque mire, el día de mañana las cosas pueden haber cambiado rotundamente para usted o para la humanidad. Y será tarde. Para este hombre, para ese comandante fue tarde. A pesar que él había sido puesto como encargado de todo eso, la multitud lo atropelló. Porque así estaba establecido por su incredulidad. Amén. Entonces, cuando vemos en esto, Eliseo hace esos anuncios tremendos y bueno, si es cristiano y usted no está creyendo lo que estamos predicando domingo a domingo, si usted es cristiano, estudiante de la palabra, pero cree algunas cosas y otras cosas no las cree, de lo que enseñamos en el seminario, tenga cuidado. Porque mire lo que dice, usted va a ver con sus ojos, pero no va a comer de la bendición de Dios. No por nosotros, hay cientos de institutos bíblicos, hay miles de iglesias, y hay muchas iglesias donde se predica la verdad, la doctrina sana, que tiene sus recovecos, no, pero por supuesto que lo tenemos. ¿Sí? Esa tan gastada frase de, bueno, si usted anda buscando la iglesia perfecta, cuando usted llegue la va a arruinar. Usted la va a arruinar. Si es que esa iglesia existe, no existe, pero... Amén. Cuando no se cree a lo que la palabra del Señor dice, lo que va a suceder al final es que no se va a sentar a la mesa a comer del manjar. Miren cómo el Salmo 23 se acuerda cómo en el último párrafo que dice, ¿verdad? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Es una mesa preparada, con banquete. ¿Sí? Pero si usted no cree que Dios es Dios y que Él es real, y usted todavía anda detrás de ídolos, usted va a ver los milagros en otros, pero usted no va a disfrutar de esos milagros, porque no cree. Si usted anda allí buscando en quién recostarse, pero ya como tendencia, como hábito, usted siempre anda buscando a quién le ayuda, a quién lo saca del problema. Si usted cree que la persona que ahora está aquí es la persona a la que usted se tiene que pegar porque pues se quiere arrimar a buen palo, pues no vaya a ser que cuando usted ya va llegando, el Señor baje a esa persona. Y usted ya casi llegaba, ¿verdad? Hay una frase, yo vi en un afiche, en una oportunidad vi un afiche donde apareció un personaje y decía, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿verdad? Y así pasa con el hombre y la mujer que confía en el hombre. Cuando ya cree tenerlo todo, se da cuenta que no tiene nada,
porque es lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. No teniendo a Cristo, no tenemos nada. Amén. Muy bien. ¿Cómo cambia todo? Los leprosos, ya usted lo vio, y vemos cuando tenemos una vida sin visión. Amén. Las personas sin visión, dice la palabra del Señor en Proverbios. Cuando usted va conmigo allí al libro de Proverbios, déjeme ver qué pasó aquí, porque esto, déjeme ver. Cambia todo en una ciudad que estaba sitiada, por supuesto. Nosotros vemos como este pasaje que leímos en el capítulo 7. Ahora hay una visión que Dios da al que le busca, ¿sí? Al que le busca, pero cuando se camina sin visión, no, generalmente el panorama va a ser gris, el panorama va a ser un panorama totalmente nublado. No vamos a ver qué es lo que hay, no vamos a ver qué es lo que está delante de nosotros, porque nosotros, la persona sin visión es una persona que camina por vista. Amén. No estoy diciendo que está mal ver cosas que son reales, pero es una persona que camina por lo que ve, ¿sí? Más vale pájaro en mano que un ciento volando, decimos, ¿verdad? Y lo que toco, eso es lo seguro, lo demás no. Pero para el cristiano, para el creyente genuino, sí es esto. Por fe, no por vista. Amén. Pues ya recuerda usted a Moisés, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Y así es la vida del creyente. Esa es la visión que Dios pone delante de nosotros. Amén. Así es que confíe en el Señor. Dios es real. Más real que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano va a desaparecer. Es como la flor del campo. Es como la hierba, dice la palabra del Señor. Y ve que la hierba, ¿cuánto haría usted por la hierba? Tal vez cuando compra, pues aquí hay un arquitecto y cuando compra sus tepes para echar en su jardín, pues ahí está pagando por la hierba, ¿verdad? Pero ¿qué más puede hacer usted? La cáscara, ¿qué puede dar usted por cáscara de algo? ¿Amén? Así es que recuerde, los hombres y mujeres de visión, los hombres y mujeres que buscan a Dios van a recibir instrucción, enseñanza, revelación y visión de Dios. Ahora se está diciendo mucho, es que esto está pasando, estas son las señales de los tiempos. Y entonces en tal fecha va a venir Jesús en su segunda venida. No crea eso. No crea eso, porque si Dios quisiera que darle a un hombre o a una mujer la fecha exacta en la que viene, ya lo hubiera hecho. Se lo hubiera dado a estos hombres, se lo hubiera dicho exactamente a estos profetas. También hay señales. Ahora creemos, tenemos que creer. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque tenemos una vida llena de paz, una vida con la confianza plena de que el que está con nosotros es mayor que cualquier rey sobre la tierra. Amén. Así es que con esto en mente, por favor, cierre sus ojos un momento, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Queremos orar a ti, dándote gracias, Señor. Tú nos enseñas a través de tu palabra que estamos, Señor, en una tremenda y maravillosa oportunidad, una gran oportunidad, Señor, de fortalecer nuestra fe. Tú dices que nos has dado a todos una medida de fe. Y esa medida de fe debe ser fortalecida por nosotros, Señor. Debe ser una fe productiva. Para que nosotros, Señor, como hijos tuyos, seamos receptores también de aquellas visiones que tú nos quieres dar. Tú lo prometiste y tú, Señor, no eres hombre para que mienta. Y tú dijiste, Señor, que en estos tiempos los jóvenes tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños. Señor, claro que podemos ser receptores de ti. Tú lo has dicho, receptores de la promesa de tu palabra, específicamente para el tiempo que nosotros estamos viviendo, individualmente, personalmente o familiarmente, Señor. Tú tienes propósitos y planes maravillosos. Buenos planes, Señor. Hoy, Señor, al concluir esta predicación, queremos, Señor, ponernos en nuestras manos, pedirte perdón, Señor, si en algún momento hemos cuestionado tu poder, tu misericordia y tu justicia. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento a la ligera hemos dicho frases, Señor, que lo único que han mostrado es incredulidad. Hoy, una vez más, venimos a conciencia de que tú eres real.
que tú vives, reinas y permaneces. Que tú, Señor, estás sentado en tu trono. Nadie te ha movido de ahí y nadie te va a mover porque tu trono es trono inconmovible. Padre, damos gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra. Hoy, al igual que el siervo Giesi, el siervo Eliseo, nuestros ojos han sido abiertos, Señor. No estamos viendo un ejército de carros de fuego, Señor, alrededor nuestro, pero sí, en los ojos de nuestra fe, sabemos que tú estás aquí, que tu presencia está con nosotros. Estamos seguros, Señor, que ángeles nos rodean por donde quiera que caminemos. Estamos seguros, Señor, que tu palabra, que dice que seremos benditos en nuestro salir y nuestro entrar, es real. No porque lo diga literalmente en tinta y papel, sino porque, Señor, tú lo dijiste y tú eres fiel, Señor. Y tú no fallas, Señor, en todo esto. Es que, Padre, queremos darte gracias, Señor, por ese amor. Gracias, Señor, por llenarnos de tu presencia. Dice tu palabra, Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, es tan importante esto, Señor. ¿Por qué tú hablaste así? No te he dicho que si crees. Aquella mujer, Señor, cuando le hablaste esto. Porque, Señor, tendemos, Señor, en la rutina diaria, en las aflicciones, problemas, circunstancias adversas, Señor, tendemos a quedarnos estacionados viendo el problema. Y no levantamos nuestros ojos a ti, Señor. Y tú, nuevamente, como aquella mujer nos dice, no te he dicho, hombre, mujer, hijos míos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No importa qué problema, cómo sea tu problema, qué dimensión tenga tu problema, delante de la presencia del Señor, tal vez estás viendo muros, pero la mano del Señor es suficiente para derribar esos muros. Tal vez estás viendo algo imposible, como ese general del ejército sirio lo veía, imposible, pero para Dios todo es posible. Padre, aquí estamos, Señor, receptores de tu gracia, receptores de tu favor, sabiendo que nada nos faltará. Receptores de tu gracia, Padre, has abierto nuestros ojos hoy. Telas, Señor, que se habían pegado a nuestros ojos, están cayendo hoy. Vendas de nuestros ojos que el mundo, el sistema mundo, la gente negativa, la gente pesimista, la gente incrédula, puso esas vendas sobre nuestros ojos esta semana, Señor, pero hoy, por el poder de tu palabra, tú las has quitado. Y tu Espíritu Santo está ungiéndonos para que nosotros veamos claramente y seguramente, Señor, sé que cada uno de mis hermanos y hermanas tendrán no solo una visión, sino una revelación tuya. Y toda la gloria, todo el honor y la alabanza te pertenecen a ti únicamente, Señor. Adoramos tu nombre, exaltamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos da esa llenura, esa presencia que nos conmueve, esa presencia que nos sensibiliza, esa presencia que nos llena de ese poder y esa autoridad para caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.